Bueno, volvimos y ya estoy viendo que estamos conectados con Jonathan Valdivieso. Es abogado ambientalista, urbanista y en derechos humanos y además es titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Ya conversamos con él en otro Noti hace un tiempo y hoy le damos nuevamente la bienvenida. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, tenemos un montón de cosas para conversar con Jonathan porque, bueno, en esta ciudad sucede de todo, más o menos. Y si te parece, podríamos comenzar con esto de que estuvimos leyendo sobre una campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todos. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Sí, aquí en la ciudad de Buenos Aires, las cooperadoras y las comunidades educativas de las escuelas públicas hace muchísimo tiempo que vienen cuestionando la prestación del servicio de alimentación escolar en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Porque no se cumplen los pliegos, porque cada vez la alimentación va en detrimento, empeora la calidad, y además porque detrás de estas concesiones hay un gran negocio con la alimentación de la niñez. Y por otra parte hay una ausencia total del control por parte del gobierno. Y en los últimos años se ha ido viendo también agregado un problema que es la cuestión de las becas alimentarias. Bien. ¿Qué nos referimos con esto? La educación pública es universal y gratuita, ¿no? Cualquier persona no tiene que llevar ningún tipo de certificado de pobreza, puede ingresar a la escuela pública independiente de los recursos económicos. Bueno, en los 90 se instaló un sistema donde la alimentación, que es parte del sistema educativo, porque tantas horas las niñeces en las escuelas tienen que comer, entonces parte del sistema educativo, se instaló una política focalizada, donde las personas que no tienen dinero tienen que tramitar una beca. Y luego eso se fue haciendo más engorroso. Incluso las personas que tienen o quieren no tener una beca, quieren pagar el servicio, también tienen que hacer el trámite. Y las personas que no hacen el trámite se quedan sin una ración ese colegio, ¿no? Y eso va generando actualmente una instancia donde hay colegios donde los padres madres no completaron ese trámite y por lo tanto se van quedando con menos raciones y las raciones que les llegan las tienen que dividir entre todo el alumnado del colegio. Entonces lo que estamos planteando es todas estas cuestiones, esta complejidad, esta burocracia, que los niños tengan que comer menos, se basa en principio también por la inserción de esta política focalizada en una política universal como es la educación pública. Así que no solamente estamos pidiendo que se mejore la alimentación, la calidad nutritiva, sino también que el acceso a la alimentación escolar sea universal y sea gratuito. En este contexto se lanzó una campaña esta semana por distintas cooperadoras, por organizaciones como los Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el IPIP, la Defensoría de Laburantes, donde estamos planteando al gobierno que ahora que se está rediscutiendo las concesiones a 4 años de las empresas nuevamente, es la oportunidad para poder repensar conjuntamente con las comunidades educativas cómo mejorar este servicio de alimentación escolar, ¿no? Y cómo eliminar la política focalizada de las becas. Obviamente el gobierno decidió avanzar sin dar esta participación ciudadana. Ya se presentaron las ofertas a las empresas, las concesiones nuevamente fueron direccionadas a las mismas empresas que vienen prestando los servicios. Para acceder a competir en esa licitación había que pagar los pliegos un valor aproximado de 700.000 pesos. Obviamente eso excluía a muchísimas cooperativas, organizaciones de la economía popular. Además, le daba mayor puntaje a las empresas que tenían más experiencia o antigüedad prestando el servicio al gobierno, por lo tanto estaba direccionado a los pliegos para que sean las empresas que vienen hace varias décadas prestando el servicio y no había ninguna quita de puntaje a aquellas empresas que habían sido sancionadas o incluso como algunas habían intoxicado años anteriores a cientos de niños y niñas, ¿no? Esas empresas no tenían ningún tipo de puntaje negativo, sino que incluso se les sumaba porque eran empresas que de forma inveterada vienen prestando el servicio en la ciudad. Así que nuevamente estas concesiones van a venir a reeditar las mismas prestaciones de servicios, son prácticamente los mismos pliegos, las mismas empresas, nada va a cambiar y el negocio con la alimentación de la niñez en la ciudad de Buenos Aires va a continuar. Frente a eso, ya las comunidades educativas, las cooperadoras dijeron, pongamos un freno, este es el momento de rediscutir, ya no podemos seguir cuestionando todos los días y que sea un trabajo de la ciudadanía, de los padres, madres, controlar que comen los niños, niñas. No podemos empezar a buscar alternativas donde cada niño empieza a llevar su vianda porque no pueden comer la comida que les dan en los colegios, digamos, ¿no? Eso va rompiendo justamente el sentido de comunidad y universalidad que tendría que tener
la educación pública. Además, estos pliegos tampoco contemplan la sanción de la nueva ley de etiquetado frontal. Sí. Donde, porque a ver, uno de los grandes cuestionamientos es que las empresas otorgan alimentos ultraprocesados. Claro. Que a partir de la ley de etiquetado frontal ya no podrían entregar esos alimentos a niños y niñas, ¿no? Como es el alumnado porteño. Sí. Entonces, eso tampoco fue aceptado actualmente en los nuevos pliegos, ¿no? Una ley tan importante que va a realizar, si se cumple, una gran modificación en los hábitos alimentarios de la población. Sí, y bueno, justamente un montón de cosas. Sobre esto que tiene que ver con la ley de etiquetado también me había surgido consultarte, porque vos estás diciendo, bueno, esto ya no, medio que no va a poder cambiar porque se está avanzando para que esto siga de la misma manera, ¿no? Como que se está avanzando sin considerar todo lo que ustedes están mencionando. Ahora, ¿qué es lo que ustedes están pensando que se puede hacer o de qué manera se podría intervenir para poder poner ese freno y tratar de empujar a que la situación cambie o por lo menos empiecen a considerar todas estas cuestiones que vos me estás contando? Bueno, en parte de la campaña, uno de los principales ejes es presentar una acción judicial la semana que viene. Ajá. Una acción judicial solicitando que no se consolide esta nueva concesión. No decir que se frene el trabajo de la concesionaria, porque eso sería dejar sin alimento en las escuelas, pero por lo menos que no se consolide el nuevo pliego, ¿no? Que no se genere una situación donde durante 4 años no podamos rediscutir. Eso se está presentando la semana que viene. Actualmente en muchas escuelas y colegios las cooperadoras están impulsando la búsqueda de firmas a través de planillas para acompañar a la acción judicial con el apoyo de las comunidades educativas. También la semana que viene, por parte de algunos legisladores y legisladoras, se está presentando un proyecto de ley, ¿no? Para reformular todo el sistema de prestación de servicio escolar. Y a partir de la semana que viene también vamos a seguir llevando esta campaña a distintas escuelas, tanto en los horarios de entrada, horario de salida, para poder difundir lo que viene sucediendo. El acompañamiento y el apoyo que se está generando es enorme, ¿no? Porque siempre estas eran cuestiones que se trataba de resolver internamente, ¿no? Se presentaban notas de las cooperadoras a los directivos, a las empresas, que no tienen respuestas, que mejoran un tiempo y luego empeoran nuevamente. Así que se está generando toda una red de acompañamiento y de reclamo común que muestra que el problema no es en una escuela de una empresa, sino tiene que ver con algo sistémico de la prestación de este servicio en la ciudad de Buenos Aires, que involucra a 240.000 chicos y chicas. Claro. ¿Dónde nos podríamos enterar o acompañar las novedades justamente sobre este proceso que va a comenzar judicialmente o sobre el proyecto de ley? Digo, ¿eso en dónde podemos ir acompañando las novedades que tengan que ver con el tema? Bueno, toda la información la estamos cargando en la página del Observatorio de Derecho de la Ciudad, que es www.observatoriociudad.org, o si no también en las redes del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. En ambos lugares vamos informando las acciones y también que se puedan sumar a juntar firmas, se puedan sumar al grupo de WhatsApp donde vamos operativizando la campaña, o también ofrecer que podamos ir a realizar esta concientización en sus escuelas. Bien. Hay varios temas que además tienen que ver con esta semana y que me gustaría conversar con vos, y uno de esos tiene que ver con una denuncia penal al Palacio Ceci, puede ser el diputado Facundo del Gaiso, puede ser que Sí. acusa a este instituto de haber, digamos, de haber alquilado el espacio para cuestiones privadas y de no haber rendido cuentas de los fondos y de la comercialización que se habría efectuado. ¿Podrías comentarnos un poquito sobre eso? Sí, primero hay que contextualizar en qué marco se da esta denuncia penal y el conflicto. Hace el año pasado se votó en la legislatura porteña una ley que se llama de creación del distrito Vino. Ajá. Que es una ley que viene a crear un distrito más en la ciudad de Buenos Aires, sumando a los distritos que ya existen, ¿no? El distrito tecnológico, de las artes, del deporte, audiovisual. ¿Estos distritos qué son? Son estímulos para que en ciertos sectores de la ciudad se asienten empresas de determinadas rubros o actividades, en este caso del vino, a cambio de exenciones impositivas o de subsidios por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bien. En el caso del distrito vino, el gobierno va a subsidiar entre el 50 y el 75% de lo que inviertan los empresarios en ese barrio, ¿no? Casi toda la comunidad porteña va a ser socio de esas inversiones.
incluso no socios, sino le va a regalar el 75%, y es una ley que está orientada más a los grandes empresarios que a las pymes, ¿no? Es un gran negocio que se está dando en la Comuna 11. En ese contexto se empezaron a organizar la ciudadanía de barrio de Devoto, resistiendo a la implementación de este distrito vino, pero conjuntamente con la sanción del código urbanístico pues va generando una distorsión del espacio urbano, de la morfología urbana del barrio, que está cambiando la vida y la calidad de vida de esos barrios. El gobierno, en el impulso del distrito vino, decidió sacarle el edificio que se conoce como Palacio Ceci, que es un edificio de protección patrimonial, a la escuela de sordomudos que lo utilizaba, para destinarlo a la explotación del vino, ¿no? Se iba a llamar la Casa del Vino, salía en las redes difundidas. Bueno, eso también generó una gran resistencia de la comunidad educativa. Hubo casi una pueblada en Villa Devoto con miles de personas solicitando que el palacio no sea quitado de su fin educativo, que se expropió hace varias décadas, y la expropiación era justamente para que sea destinado a esa rama de la educación especial y no para que sea destinado a la explotación comercial, que también es resistida en el barrio, como es el tema del distrito vino. En ese contexto de resistencia ciudadana, el legislador, que fue el impulsor de esta ley, de este gran negocio en la Comuna 11, no decidió, encontró una forma de querer disciplinar a esta resistencia ciudadana, que fue denunciar penalmente a referentes que están resistiendo el distrito del vino y a la comunidad educativa, cooperadores y directivos que es de la escuela Airolo, que se oponen a que les sean despojados del Palacio Ceci. Sí. Y ahí la denuncia manifestó que en ese edificio se hacían usos privados, ¿no? Como si la escuela haría negocios privados porque fue utilizado para películas, cuando esas grandes productoras lo que hacen es solicitan un permiso al Ministerio de Educación. Sí. Y ese permiso es el Ministerio de Educación. Y también hay que saber que el Palacio Ceci, que es un edificio patrimonial, ha sido completamente abandonado por parte del gobierno. Incluso casi en los últimos 4 o 5 años estaba prácticamente cerrado porque había peligro de derrumbe de algunas zonas, porque estaban saliendo arbustos ya desde las paredes, ¿no? Y había algunos desprendimientos, entonces está totalmente abandonado, que la cooperadora hacían algunas actividades para buscar fondos para realizar mantenimientos, actividades que eran informadas al Ministerio de Educación, que están todas las rendiciones realizadas. Esto lo aclaro porque la denuncia penal no tiene una cuestión de investigar el negocio con lo público, porque si no el legislador del Gaillo tendría que estar haciendo cientos de denuncias por todos los negocios que tiene su gobierno con lo público, con los convenios urbanísticos, con los emprendimientos inmobiliarios en costa urbana, con la subasta de inmuebles, etcétera, y que no lo está haciendo. Es más, está votando eso en la legislatura. Sí, ha tenido la intención de disciplinar a la comunidad que se está resistiendo a la implementación de estas políticas, que fueron totalmente inconsultas. El distrito de Vino no tuvo ninguna instancia de participación formal, seria, ni que establece la Constitución. No se convocaron a las audiencias públicas que la ley establece. La decisión de quitar el Palacio Ceci tampoco tuvo ninguna instancia de participación, y nosotros tenemos un ordenamiento en la ciudad que el gobierno suele olvidarlo, que es una democracia participativa. No tenemos una forma de gobierno únicamente representativa, donde todo lo decide la legislatura y el Poder Ejecutivo, sino que la forma de gobierno que tiene la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es una democracia participativa y ambiental. Eso involucra que cualquier política de relevancia de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser codecidida con las comunidades, con las asambleas, y que no puede ya existir a esta altura decisiones verticales unilaterales por parte del gobierno. Sí. Mencionabas esto de que el edificio tiene que ver con, está como protegido y que forma parte del patrimonio como edificio, ¿no? Pero nosotros vemos usualmente que hay incluso cuentas de redes sociales que recopilan la cantidad de edificios que están protegidos supuestamente y que, bueno, nada, se derrumban, se construyen otras cosas, se usan para cosas que no son correctas. Entonces pareciera como que, no sé, como que no importa mucho, ¿no? Como que pareciera algo medio endeble, entonces, como que se puede decidir por sobre esa protección del patrimonio de esos edificios. Eso parece ser como el mensaje. ¿Qué pasa con eso? ¿En qué se amparan para poder trascender esa protección de esos edificios? Bueno, aquí el gobierno, la clase política que nos gobierna, ¿no? En connivencia con las corporaciones inmobiliarias, tienen una aversión al patrimonio, ¿no? A la historia, porque justamente eso limita los negocios inmobiliarios. Y con esa concepción van avanzando sobre el patrimonio de maneras legales y de maneras ilegales.
de manera legales van flexibilizando las normativas que lo protegían. Por ejemplo, en los edificios patrimoniales no se podía construir un volumen arriba de los edificios, Claro. ¿no? Ahora vemos que muchas veces demuelen el edificio, queda la fachada y atrás aparece un edificio, una torre, que nada tiene que ver con ese paisaje del edificio protegido. Bueno, eso antes no se podía hacer, ahora modificado en el código lo permite. En las áreas de protección histórica no se podían hacer el enrace. ¿Qué es el enrace? ¿No? Que digan, acá hay un edificio alto, por más que no pueda construir esa altura, me apego a esa altura de ese edificio y sobrepaso la altura permitida. Bueno, Claro. eso no se podía hacer en las áreas de protección histórica y ahora la habilitaron para que se pueda hacer en ciertas áreas. Esas son como las flexibilizaciones Claro. a la normativa de protección de los edificios. Y por otra parte, a veces hay demoliciones que son ilegales, ¿no? Que se van demoliendo y el Estado llega tarde. Hay demoliciones de edificios que deberían ser protegidos y el Estado decide no protegerlos, ¿no? Decide dar, que es un procedimiento bastante secreto, es decir, la ciudadanía no se entera de que estuvo en evaluación un edificio para opinar si se debe proteger o no debe proteger, y se entera cuando ya está la orden de demolición, Claro. y se entera cuando se está demoliendo ese edificio, que hubo un análisis previo del gobierno que rechazó la catalogación, ¿no? Por eso también tenía que ser un debate democrático. Es un debate democrático cuando se protege, pero porque va la ley de protección a la legislatura, se vota la protección, pero no es un debate democrático cuando se desprotege un inmueble, ¿no? Cuando se decide que no tiene protección, ese es totalmente oculto. Entonces, esa es una cuestión que se debería transparentar, porque si no nos enteramos cuando se están demoliendo. Y hay otras cuestiones que también el gobierno otorga permisos de obra en áreas de protección histórica ilegales, ¿no? Como es, por ejemplo, el edificio que está en la calle San Martín de Tours, que fue frenado por la justicia porque querían construir en área de protección histórica el doble de lo permitido, o lo que sucedió también con el Astro San Telmo, en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que querían construir el doble de lo que se autorizaba en la zona. Bueno, esos son permisos otorgados por el gobierno, pero en violación a la planificación de la ciudad, que fueron frenados por la justicia. Así que vemos distintos canales o carriles por los cuales la corporación inmobiliaria junto con el gobierno van avanzando en detrimento de la protección del patrimonio de la ciudad. Y por último, ya te quería consultar sobre el Parque de la Innovación. ¿Qué es esto? Bueno, el Parque de Innovación, el gobierno está ubicado para que la ciudadanía pueda visualizar. Es un terreno de varias hectáreas, casi 17 hectáreas, ubicados frente a la cancha de River Plate y al lado del CENAR. Ese terreno pertenecía a la Asociación Civil Tiro Federal, ¿no? Lo usufructuaba. El gobierno acordó con la asociación que le iba a dar un terreno para que deje estos predios y le dio 13 hectáreas en la Costanera Norte. Es decir, para que la asociación se vaya, llevaron el Tiro Federal a la Costanera Norte y le dieron 13 hectáreas de costanera, totalmente privadas, a 75 años gratis, ¿no? Una locura. Con eso lograron liberar el suelo. Y dijeron que en ese suelo iban a impulsar el Parque de Innovación, como hacer un Silicon Valley porteño. Pero lo que había detrás son negocios inmobiliarios. No hay ningún clúster de empresa tecnológica creando ideas nuevas allí, sino lo que hay es negocio con la tierra pública. ¿Qué hicieron? Una parte se le vendieron a la familia Wertheim para construir 5 torres de 100 metros de altura en esa zona. Y ahora están vendiendo la parte que llaman polígono C. El polígono A son las 5 torres, el polígono C es el futuro Parque de la Innovación. Ya vendieron 14 parcelas en ese parque. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires pasa algo muy increíble, que la única tierra que se puede comprar en pesos y en cuotas es la tierra pública, ¿no? En el resto de la ciudad tenés que ir con los billetes de dólares, conseguir dólares al dólar blue y pagar de contado. Bueno, aquí el Estado se vuelve financiador de los que compran su tierra y además la vende a mitad de precio porque la vende en pesos. Cuando vemos las subastas que salen, ¿no? Esta parcela sale 5 millones de dólares, no son los 5 millones de dólares de mercado, porque en el mercado para conseguir esos dólares tenés que ir al peso blue. En la tierra pública esos dólares lo pasás a peso oficial, así que terminan pagando la mitad del dinero en cuotas, a veces hasta en 24 cuotas, y además el Estado les garantiza que la construcción de la infraestructura y el espacio público, ¿no? Entonces el que compra esas tierras, que la compra a mitad de precio, la compra en cuota, la compra en pesos, beneficio que no tiene ninguna familia de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿No? Ninguna familia tiene esos beneficios, por eso estamos en una crisis habitacional, la tienen los grandes empresarios.
Y además el Estado invierte en infraestructura, aproximadamente 3.000 millones de pesos ya viene invirtiendo, es decir, lo que recibió de la venta de las tierras las reinvierte en el mismo barrio. Los que compran la tierra saben que el dinero que le están dando al Estado le va a devolver en infraestructura, por lo tanto no terminan pagando nada, ¿no? Porque lo que dieron en infraestructura se lo devuelven, lo que dieron pagando el terreno se lo devuelven en infraestructura y eso aumenta el valor del suelo y lo recupera y lo capitaliza. Todo un gran negociado que tiene como único eje la transferencia de lo público a manos privadas. Claro, claro. Jonathan, la verdad, clarísimo, como siempre, súper completo todo lo que tenés para contarnos. Te agradezco un montón que te tomaste un montón de minutos para conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y tratar estas temáticas tan ocultas en la ciudad. No, por favor. Gracias. Estábamos conversando con Jonathan Valdivieso, que como siempre es súper completo, como decíamos recién, nos contó todo lo que está sucediendo, que lamentablemente no cambió mucho a lo que nos habrá contado la última vez, que fue el año pasado, así que así están las cosas. Y lo que en este momento les propongo es escuchar durante unos minutitos a Julia Yacila, que nos va a contar sobre el amistoso de la selección de futsal contra Marruecos. ¿Qué les parece? Buen día, hoy vamos a hablar de la selección argentina de futsal que ayer disputó su primer amistoso, los dirigidos por Matías Lukuix. Cayeron 4-3 ante el local Marruecos en la ciudad de Rabat. Un partido muy difícil, al inicio los locales hicieron gran parte posesión del balón, pusieron en ventaja rápidamente con el autor del gol, Anas El Ayane. Luego él mismo habilitó a su compañero Borité y aumentó el marcador para el 2-0. Ya cerca del final, nuevamente El Ayane anota su segundo gol en la cuarta personal y el tercero para su equipo, dejando con un 3-0 Argentina, que no encontraba los espacios para poder descontar. Recién en los últimos segundos, Pau Arraghiati descontó para la Argentina, yéndose al descanso con un 3-1, gracias a la jugada de arquero-jugador. Ya en el segundo tiempo, Argentina, con otro cambio de semblante, volvió al ataque y logró descontar con el gol de Mezengues. Cuando iban 3-2 y parecía que todo iba para el empate, el local anotó el cuarto, Bousit, sellando su victoria transitoria. Y en los últimos segundos, Lucas Bolo Alemani volvió a descontar para la Argentina, sellando el 4-3 final, para un encuentro que fue bueno porque es el primero que va a tener Argentina en este año, un rival medianamente fuerte porque se quedó afuera del último mundial frente a Brasil. Había empatado en fase de grupos con Portugal, la vigente campeona del mundo. Y también en octavos a una peligrosa Venezuela que venía con aspiraciones luego de clasificar por primera vez y mostrando un buen juego. Hoy día será su segundo encuentro a las 19 horas, horario de aquí de Argentina. Los cambiantes que tuvo Matías Lukuix tiene 3 nombres del torneo local, como es Mezengues, Juanpi Flores y Ramírez, estos dos últimos de Boca, el primero de San Lorenzo. Y también está buscando el recambio a muchos que están lesionados y que los que fueron parte de la última gesta deportiva, como fue el Mundial de Lituania 2021 y la Copa América en Brasil. Hay muchos ausentes debido a lesiones y también para buscar un nuevo planteamiento. Recordemos que este encuentro, estos amistosos, se da por una larga espera, ya que el año pasado estaban pactados en el mes de marzo, los primeros días 5 y 6, pero que estaba todo para darse. Cuando llegaron la delegación argentina a la ciudad de Rabat, justamente, dio positivo Kiki Vaporaki, por ende se vio suspendido este amistoso que hoy están disputando. Bueno, mencionaba los nombres de los recambios y algunos nombres de Boca. Cuando dijo Ramírez, era Rivera Martínez el nombre del jugador. Así que bueno, esas fueron las palabras de Julia Yacila. Y nosotros lo que vamos a hacer en este momento es ir a un flash, música y volvemos.
Más jueces. El Senado aprobó el proyecto de ley que amplía de 13 a 17 los integrantes del Consejo de la Magistratura. La iniciativa intenta federalizar con representantes por regiones. Vecinos con altura. Diversas agrupaciones se manifiestan este viernes contra las construcciones de torres en la ciudad de Buenos Aires. El semaforazo será a las 18:30 horas en Cabildo y Juramento, en el barrio de Belgrano. Rusia sancionada. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, suspendió a Rusia del Consejo de Derechos Humanos por el conflicto bélico en Ucrania. El voto incluyó a la Argentina y fue propuesto por Estados Unidos. Norte Unido. Los gobernadores de las provincias del norte argentino se reúnen en el 9º encuentro del Consejo Regional para impulsar el comercio exterior y las inversiones. El evento no lo integra ninguna mujer. Regreso esperado. Estefanía Banini volvió al seleccionado femenino de fútbol que jugó un amistoso ante Chile en el Mario Alberto Kempes en la ciudad de Córdoba. Argentina perdió 1-0 con un gol en contra.